Buenas tardes. En esta hora vamos a explicar la suma entre dos arreglos mediante el programa el IDE NetBeans. Para este caso tenemos el diagrama de flujo en el que el algoritmo se llama suma de valores. Definimos las variables que serían la lista 1, la lista 2, K, que es el valor que las personas desean sumar, desean como resultado, disculpa. La dimensión, que en este caso son 6 variables. Entonces, en este caso solicitamos ingresar un número para el primer arreglo. Con la variable número nos ingresan los números. Luego ingresar números para el segundo arreglo. Recordemos que la lista va a estar limitada a 6 porque dimensionamos la lista como 6. Luego solicitamos la variable o el resultado que la persona quiere obtener de la suma entre estos dos arreglos. Luego, para este caso, buscamos los números entre el arreglo 1 y 2 que sumen K, que sería la variable informada por el usuario. Luego, como resultado, nos da la cantidad de combinaciones posibles. Nos muestra el número de combinaciones para el segundo caso y también nos muestra estas combinaciones. Por ejemplo, si nos solicitan una suma de 5, nos muestra exactamente qué combinaciones entre los dos arreglos nos dan 5. Luego muestran las combinaciones y como ya tenemos el fin del algoritmo. En este caso utilizamos la herramienta NetBeans para la programación con Java. Vamos a darle un paso rápido como tal al código. Tenemos arreglos, iniciamos un contador. Este contador va hasta 6. Iniciamos también la variable K, que es la que nos van a solicitar. Luego solicitamos los datos para la lista 1. También guardamos estos datos en una lista. Luego solicitamos los datos para la lista 2, para el arreglo 2, perdón. Guardamos estos datos. Y luego solicitamos el número que espera de la suma entre estos dos. Y ya como tal, utilizamos el código for para buscar los arreglos entre estos. Y como resultado tenemos nuestro programa. Entonces vamos a correrlo para observar cómo funciona. Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea un poco mejor. Entonces dice, ingrese los datos para el primer arreglo. Entonces vamos a ingresar 3, 2, 1, 6 y 4. Son 6, entonces hasta que no escribamos los 6 no nos va a parar el algoritmo. Luego nos dice, ingrese los números enteros para el segundo arreglo. Entonces vamos a escribirlos un poco más en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las sumas que deseamos calcular. Entonces aquí es donde la variable K toma el sentido. Queremos que la suma entre estos dos nos dé 4, por ejemplo. Entonces nos dice las cantidades posibles de sumas es 3 entre el arreglo 1 y el arreglo 2, que son 3 más 1, 2 más 2 y 1 más 3. 3 más 1, 2 más 2 y el 1 más el 3. Entonces vamos a hacer de pronto uno que nos dé un poco más. O bueno, pues realmente no sabemos, así que lo corremos de nuevo. Vamos a utilizar números más grandes, entonces vamos a empezar desde 8, 7, 14, 2, 6, 10. Los números para el segundo arreglo en este caso vamos a dejar 9, 6 y 11, 7. Y queremos que la suma nos dé
sé, podemos escoger 8, aunque creo que van a haber muy pocos, es solo uno, ¿sí? Es el 6 más 2 más 6, que sería el contrario, sería 2 más este 6. Por último vamos a hacerlo con otros números. Como vemos, el programa corre sin ningún problema. Para este arreglo entonces vamos a escoger los números 2, 4, 6, 2, 3 y 5. Luego 3, 5, 4, 2, 3 y 4 de nuevo. Entonces la suma a calcular que sea el número 6, en este caso nos dan más, el número son 7 y nos muestra cuáles son los arreglos posibles en el orden entre arreglo 1 y arreglo 2. 2 más 4, luego tenemos de nuevo 2 más 4 y así de esta forma funciona este programa y este algoritmo para encontrar la suma entre dos arreglos. Muchísimas gracias. Buena tarde, a continuación vamos a explicar el ejercicio número 2 de la actividad del módulo 3. En este caso es en un arreglo de 10 posiciones que se va a llenar a medida que el usuario ingresa números. Se debe definir cuáles de estos números son pares e impares, sumar los pares, sumar los impares y decir el resultado de esta sumatoria. Entonces, este es el diagrama de flujo del programa que se hizo. Inicialmente se define el arreglo de 10 posiciones, que es el que se va a llenar o va a llenar el usuario. Definimos un arreglo, no le definimos, digamos, una longitud, ya que no se sabe cuántos números pares o impares va a ingresar el usuario. Definimos un arreglo para guardar los números pares y un arreglo para guardar los números impares. Definimos una variable como enteras, lo vamos a llamar suma par, donde se va a guardar el resultado de la sumatoria de los números pares, y una suma impar, donde se va a guardar el resultado de la sumatoria de los números impares. Inicialmente se lo solicita al usuario que ingrese los números para ir rellenando el arreglo. Esto lo hacemos a través de un ciclo for, que se va a hacer pues 10 veces, que es la longitud del arreglo, y por cada iteración va a guardar un número en una posición del arreglo hasta que se completen los 10. Una vez que tenemos el arreglo ya completo, se validan qué datos de los ingresados son pares y cuáles son impares. Para esto también usamos un ciclo for. Y lo que hacemos en el ciclo for, que tiene la longitud del arreglo de 10 posiciones para determinar qué hay en cada posición del arreglo, lo que se hace es que el número que esté en X posición se divide por 2. Al final se valida si el resultado de esta división tiene un sobrante o es 0. Si es 0, quiere decir que el número es par, y lo que hacemos es que ese número lo agregamos a una posición del arreglo, el arreglo que definimos para guardar los números pares. Si no, entonces el número se guarda en el arreglo de los impares. Entonces aquí definimos qué números del arreglo son pares, los guardamos en un arreglo, cuáles números son impares y lo guardamos en otro arreglo. Después de esto, lo que vamos a hacer es que sumamos los valores pares. Entonces cogemos el arreglo donde guardamos los valores pares y lo recorremos dentro de un ciclo for. Y lo que vamos haciendo por cada interacción es que suma par, que es la variable que definimos para guardar esta sumatoria, y vamos a decir que va a ser igual a suma par, que inició en 0, más la posición que se esté recorriendo del arreglo, que recordemos son solo números pares. Esta misma lógica la vamos a aplicar para sumar los números impares. Igualmente en un ciclo for, pero esta vez recorriendo el arreglo de números impares.
Después, para finalizar el ejercicio, vamos a validar si existían números pares en el arreglo ingresado. Para esto vamos a validar sumapar, que es la variable donde aguardamos la sumatoria de los números pares. Si esta es igual a 0, quiere decir que no se ingresaron números pares en el arreglo. Pero si sí se guardaron, entonces imprimimos cuál es la sumatoria de estos números pares y también imprimimos cuáles fueron los números pares que ingresó el usuario. Esto mismo lo vamos a hacer para los números impares. Validamos si existían números impares. Si no existían, decimos que no se ingresaron números pares, pero si sí, mostramos la sumatoria y los números que se sumaron. Vamos a ver esto desde Java. Este es el ejercicio en Java. Entonces aquí tenemos ya la ejecución del programa. Vamos a mirar rápidamente el código. Aquí tenemos la definición de variables. Está la definición de variables. Se los solicitan los datos al usuario, se van almacenando en el arreglo. Después hacemos a través de un ciclo for para validar cuáles son pares e impares. Para esto nos basamos en el módulo de la división de cada una de las posiciones del arreglo y se guardan en sus arreglos correspondientes. Si es par se guarda en el arreglo par, si es impar se guarda en el arreglo impar. Se suma el arreglo de números pares, igual lo hacemos con el arreglo de números impares, y aquí se validan si existían o no existían números pares o si existían o no existían números impares. Vamos a ver este funcionando. Ok, entonces dice ingresen números enteros para el arreglo. Vamos a ingresar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número 10. Aquí nos dice la sumatoria de números pares es igual a 30, que es el resultado de sumar, y estos son los números pares que ingresó el usuario. Después nos dice la sumatoria de impares es 25, que es el resultado de sumar, y estos son los números impares que ingresó el usuario. Vamos a hacer una prueba nuevamente. Y en este caso vamos a ingresar solo números pares. Ingreso números para el arreglo. Entonces es el mismo ejercicio, pero vamos a hacerlo solo con números pares. Y tenemos el resultado. La sumatoria de números pares es 110, que es el resultado de sumar. Y estos son los números pares que agregó el usuario. Y decimos que no se agregaron números impares. Vamos a hacer un último ejercicio. Ahora agregando solo números impares al arreglo. Entonces nos dicen que no se ingresaron números pares. Nos dice que la sumatoria de los números impares es igual a 100, que es el resultado de sumar estos que fueron los números impares que se ingresaron en el arreglo. Eso es todo, muchas gracias.